Entonces, de los tres pares craneales que inervan la musculatura de los músculos oculares, están uno y el tercer par. ¿A quién se inerva el tercer par? Es el músculo ocular común. A todos los rectos, excepto el recto externo y al oblicuo inferior. El cuarto par, al recto interno. al oblicuo superior. El cuarto par, al oblicuo superior. Y el sexto par al recto externo. ¿No? Entonces, esa es la inervación de los músculos oculares. ¿Alguna pregunta? A ver, vamos a hablar entonces de la conjuntiva. La conjuntiva es una membrana mucosa transparente que cubre la superficie externa del globo ocular. Es la conjuntiva vulvar, que no se adhiere a la esclera, se puede desplazar. Luego tenemos a la conjuntiva tarsal, que hemos mencionado, firmemente adherida al tarso, en el párpado. Y la tercera conjuntiva es la conjuntiva de fondo, de saco o fornix. Esas son las tres partes de la conjuntiva. Tenemos la conjuntiva tarsal, la conjuntiva vulvar y el fondo de saco. A ver, ¿cuántas capas tiene el globo ocular? Y esto hasta en la escuela creo que se enseña, ¿no? ¿Cuántas capas tiene? Tres capas. La cubierta externa, que es la esclera y la córnea. La capa media, que es la capa vascular, y que se la llama úvea. ¿Por qué se llama úvea? Porque cuando se pega la capa externa, esto queda como una uva, ¿no? Por eso se llama úvea. Y finalmente la capa interna, que es la retina. Vamos a hablar de la cubierta externa y principalmente haciendo hincapié en la córnea. Entonces, anatómicamente la córnea es la parte transparente de la cubierta externa del globo, pero fisiológicamente es el lente principal del sistema óptico del ojo. ¿Ya? En este lente radica el mayor poder de refracción que tiene el sistema óptico del ojo. El sistema... a ver, ¿cuántas dioptrías tiene tu lente? 1.4. Ya, ¿el tuyo? 2.5. ¿Cuántas dioptrías crees que tiene la córnea? 42 a 44 dioptrías. Es un super lente. Creo que ni el mejor artesano lentes es capaz de hacer un lente de semejantes dioptrías, ¿no? De ahí la importancia de la córnea. Por eso es que cualquier cosa que le ocurra a la córnea va a repercutir en disminuir la agudeza visual. La córnea está constituida por 5 capas. El epitelio, la membrana de Bowman, el estroma, que es todo esto, la membrana de semen y el endotelio. ¿Cuál creen que de estas 5 capas es la capa más importante? ¿Cuál crees que es la capa más importante? ¿El estroma? ¿Qué dicen ustedes? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Porque es la capa más gruesa, es la capa más importante. No. La capa más importante es el endotelio. Muy apenas. Porque esta capa, las células endoteliales, se ocupan de mantener deshidratada a la córnea. La córnea está entre dos superficies líquidas. Por delante la película lagrimal y por detrás el humor acuoso. Y al estar entre dos superficies líquidas tiende a hidratarse. Y cuando se hidrata hay un edema corneal y la agudeza visual disminuye. Entonces de eso se ocupan las células endoteliales, de sacar el líquido del estroma para mantener a la córnea transparente. Lo malo es que las células endoteliales no se regeneran. Es igual que el tejido nervioso.
Nacemos con una población endotelial determinada que la vamos perdiendo en el transcurso de nuestra vida. Nacemos más o menos con unas 3.000 a 4.000 células por milímetro cuadrado, que la vamos perdiendo en el transcurso de nuestra vida. Hay algunas enfermedades que pueden acelerar la pérdida de células endoteliales o algunos procedimientos quirúrgicos. Dentro de eso, el procedimiento quirúrgico que más hacemos es la cirugía de catarata. En la cirugía de catarata se pierden células endoteliales. De ahí que a todo paciente, y los cataratas seniles que se tienen que operar generalmente ocurren en personas mayores de 50, 60, 70 años, ¿no? Entonces ya han perdido sus células endoteliales. Entonces, antes de operar a estos pacientes tenemos que hacer un recuento de células endoteliales, porque si su recuento es bajo, entonces es mejor no operarle la catarata, porque si le operamos la catarata, después vamos a tener que hacer un trasplante de corazón. Entonces, por eso es importante las células endoteliales. ¿Pero hay un parámetro para decir debajo de este número? Sí. Debajo de 700 células por milímetro cuadrado ya hay un riesgo de descompensación endotelial. Ahora, normalmente en una cirugía catarata se pierde entre 200 y 300 células por milímetro cuadrado. Entonces, si entras con un recuento de 1000, ya tienes que hacer una buena cirugía, porque por ahí pierdes más de 300 y ya estás en el riesgo de que pueda estar en una descompensación endotelial. Y si tienes 700, mejor no lo operas, porque pues de seguro que ya va a entrar en una descompensación endotelial. Aquí otro para ver precisamente lo mismo, el endotelio que no son un poco más, está saliendo aquí el endotelio. La córnea tiene un espesor central de 0,52 milímetros o 520 micras. Es delgada, ¿no? Casi medio milímetro de espesor tiene. En su periferia es más gruesa, hasta 65, incluso hasta 1 milímetro puede ser el periferia. Pero la parte óptica, que es esta la parte importante, tiene 0,52 milímetros. Esto es un dato importante para los que desarrollan queratoconio. Además, tiene diferentes radios de curvatura que el globo ocular. Su radio de curvatura es de 7,8 milímetros. Y tiene un tamaño horizontal de 11,7 y vertical de 10,6 milímetros. Hablaremos de la esclera, no es muy relevante la esclera. Vamos a hablar ahora de la capa media, la uvea. La uvea se divide en 3 partes por su patología, porque tiene estas partes, cada parte tiene una patología propia. La uvea anterior es el iris y el cuerpo ciliar. El iris es lo que le da color a los ojos, y que en el centro tiene un agujero que se llama pupila. El iris y la pupila. Y el cuerpo ciliar, que es esto, tiene 2 partes. Una parte que es el músculo ciliar, que interviene en la acomodación, y otra parte que son los procesos ciliares donde se forma el acuoso. El humor acuoso se forma en los procesos ciliares y se forma en forma activa en donde interviene una enzima, la anidrasa carbónica. Entonces se forma el humor acuoso, llena la cámara posterior que está detrás del iris y delante del cristalino y la zónula, pasa por la pupila hacia la cámara anterior, que es este espacio más grande, y de este espacio llega al ángulo irido corneal, donde atraviesa la malla trabecular
luego al canal de Slem y del canal de Slem a las venas epiesclerales para la circulación general. A igual cantidad de formación del humor acuoso tiene que existir una igual cantidad de eliminación. Eso mantiene una presión intraocular normal. A veces se pregunta, ¿no? Define la presión intraocular normal. Entonces, el único factor que puede modificar las tensiones intraoculares es el humor acuoso. Entonces, la definición de presión intraocular se la define como el equilibrio que existe entre la producción y salida del humor acuoso. Esa es una presión intraocular normal. Detrás de los procesos ciliares hay una, que en realidad son la pars plicata, ¿no? Hay una parte que se llama la pars plana. Antes, su patología propia del iris y del cuerpo ciliar son las iridociclitis, inflamación del iris y del cuerpo ciliar. Y de la pars plana, su patología propia es la pars planitis. Por eso y de la coroides es la coroidoretinitis o retinocoroiditis, dependiendo de dónde se origina el problema. Si es una coroides, coroidoretinitis; si es una retina, retinocoroiditis. Porque generalmente la coroides y la retina se afectan simultáneamente. Ahí tenemos las coroides. Hablaremos un poquito de la acomodación. En la acomodación interviene el músculo ciliar. Cuando nosotros miramos de lejos, el músculo ciliar está relajado. Al estar relajado, la sólula está, la sólula está laxa y, más bien, la sólula está tensa y el cristalino está plano. Cuando miramos de cerca, el músculo ciliar se contrae, la sólula se relaja y el cristalino se abomba para enfocar la imagen en la retina. Es el cristalino el lente que va a enfocar la imagen en la retina. Entonces aquí tenemos un cuadro donde, ¿qué es lo que ocurre en una acomodación, ¿no? En una acomodación hay contracción del músculo ciliar, la sólula tiene una tensión disminuida, el cristalino se hace más esférico, el diámetro del cristalino está disminuido, el grosor axial aumentado, la curvatura aumentada y la curvatura posterior cambia al mínimo. Lo más relevante de aquí es que hay una contracción del músculo ciliar, la sólula está en una tensión disminuida y el cristalino se abomba. Hablaremos ahora de lo que resta del globo ocular, ¿no? Esta cavidad, que es el vitrio. El vitrio es un gel que está compuesto por 98 a 99% de agua y 1 a 2% de ácido hialurónico y fibras de colágeno. Básicamente es agua, ¿no? Tiene tres partes: la corteza, que está firmemente adherida aquí en la base y en la cabeza del nervio, el vitrio propiamente dicho, y el canal de Croquet que ya hemos mencionado. Básicamente no tiene, digamos, otra cosa que llenar la cavidad ocular. La última capa es la retina, ¿no? Que es tejido nervioso. A ver, ustedes de repente, cuando han estudiado, cuando se han dicho la anatomía de la retina, ¿cuántas capas se han dicho que tiene la retina? 10. 10 capas, ¿no? ¿Te acuerdas de las 10 capas? Bueno, para no hacerlo difícil, vamos a reducir esas 10 capas en 3 neuronas. ¿Ya? 1. Los fotorreceptores, los conos y los bastones. Esa es la primera neurona. 2. La segunda neurona, las células bipolares, que son estas,
que van a poner en contacto a los fotorreceptores con las células ganglionares que están aquí. Y la tercera neurona son las células ganglionares. Algunos textos dicen que es la primera neurona, pero no es así, ¿no? Primero son fotorreceptores, células bipolares y las células ganglionares. Cada célula ganglionar tiene un axón. Y estos axones van a ir a constituir el nervio óptico. ¿Ya? ¿Cuántos axones creen que tiene el nervio óptico? ¿Hay alguna idea? ¿No? 1.200.000 axones tiene el nervio óptico. ¿Se imaginan la cantidad de cablecitos que están llevando el nervio óptico? Bastante, ¿no? Y para ser tan numerosos y tan finitos, estos axones hacen un trayecto tremendamente largo. Van por toda la retina, forman el nervio óptico, van por el nervio óptico, llegan al quiasma. ¿Qué ocurre en el quiasma? Los axones nasales se decursan, los axones temporales pasan directamente formando las cintillas ópticas. Y luego de las cintillas ópticas al cuerpo peniculado lateral. Hasta ahí llegan los axones de las células ganglionares, ¿no? Tiene un trayecto tremendamente largo para ser tan numerosos, tan finitos. Por eso cualquier cosa que le ocurra a estos axones, lo que ocurre en el glaucoma crónico abierto, ¿no? Se van dañando estos axones y el paciente va perdiendo su visión. En el cuerpo funicular lateral se origina la cuarta neurona, que haciendo las radiaciones ópticas de gratio LED va a llegar a la corteza occipital, donde se procesa la información visual. ¿No? Entonces, todo este trayecto es la vía óptica. ¿No? En neurooftalmología se va a hacer más hincapié sobre esto. Algo que esto. Esto. En un fondo de ojo vemos la retina. ¿Qué vemos? Lo primero que vemos es la cabeza del nervio óptico.